Hola, les saluda su amigo y anfitrión Javier Martín. Esto es Tao y Economía, su canal en YouTube. Hoy quiero compartir un artículo de un gran analista de la geoestrategia de origen brasileño cuyo nombre es Pepe Escobar. El artículo lo tradujimos y corregimos para su mejor comprensión en español, pues nos parece que brinda un análisis desde varias perspectivas muy interesantes y poco comunes, o vedadas según los intereses de la prensa corporativa. Un poco de los atestados de este analista. Pepe Escobar, nacido en Brasil, es el corresponsal itinerante de Asia Times con sede en Hong Kong y Tailandia, y analista de The Real News con sede en Toronto, Washington. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Desde el 11 de septiembre ha cubierto extensamente Pakistán, Afganistán, Asia Central, China, Irán, Irak y el Medio Oriente en general. Es autor de Globalistán, cómo el mundo globalizado se está disolviendo en una guerra líquida, Nimble Books 2007. Red Zone Blues, una instantánea de Bagdad durante el Surge, Nimble Books 2007. Obama hace Globalistán, Nimble Books 2009. Fue editor colaborador de The Empire and the Crescent, Tuto en Bendita y El Poder Chiita, próximo objetivo Irán. Además, está asociado con la Academia Europea de Geopolítica con sede en París. Cuando no está de viaje, vive entre Sao Paulo, París y Bangkok. Pero antes de iniciar, les recordamos que en Martín Valores somos asesores y educadores para la compra e importación de valor refugio, es decir, oro, plata y Bitcoin desde el año 2013. También queremos recordarle que en Proyecto UBIT nuestro objetivo es ofrecer las herramientas para poder adaptarse al nuevo paradigma de la tecnología Bitcoin. Educación asequible y práctica para cualquier persona, propiciando el diálogo de los distintos campos de estudio con los beneficios prácticos de esta tecnología. Arrancamos en materia. Cambio geopolítico de placas tectónicas 6 meses después, por Pepe Escobar. 6 meses después del inicio de la operación militar especial, SMO, de Rusia en Ucrania, las placas tectónicas geopolíticas del siglo XXI se han desplazado a una velocidad y profundidad asombrosas, con inmensas repercusiones históricas evidentes. Parafraseando a T.S. Eliot, así es como comienza el nuevo, entre comillas, mundo, no con un gemido, sino con una explosión. El vil asesinato de Daria Dugina, terrorismo de facto a las puertas de Moscú, ocurrido a los 6 meses desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, no logró cambiar la dinámica del actual proceso histórico geopolítico en progreso. El FSB, Servicio Federal de Seguridad de Rusia, resolvió el caso en poco menos de 24 horas, designando al perpetrador como un operativo neonazi de Azov, utilizado por la SVU, Servicio de Seguridad de Ucrania, que a su vez está al servicio del combo CIA-MI6. Que gobierna de facto Kiev. El agente Azov es solo un chivo expiatorio, pues el Servicio Federal de Seguridad de Rusia nunca revelará al público la información que ha acumulado sobre aquellos que emitieron las órdenes. Un tal Ilya Ponomarev, un personaje menor anti-Kremlin al que se le otorgó la ciudadanía ucraniana, se jactó de estar en contacto con el equipo que preparó el golpe contra la familia Dugin, pero nadie lo tomó en serio. Lo que es evidentemente grave es cómo las facciones del crimen organizado conectadas con la oligarquía en Rusia tendrían un motivo para eliminar a Dugin, filósofo nacionalista cristiano ortodoxo, acusándolo injustamente de haber influido en el giro del Kremlin con respecto a Asia y sobre todo de participar en la preparación de una ofensiva concertada del Kremlin contra el poder desproporcionado
de los oligarcas judíos en Rusia, dándole a estos actores el motivo y la base de inteligencia local para montar tal golpe. Si ese fuera el escenario que justificara una operación del Mossad, sería una propuesta más sólida que la de la CIA y el MI6. Lo que es seguro es que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia mantendrá sus cartas ocultas y la retribución será rápida, precisa e invisible. La gota que derramó el vaso. En lugar de dar un duro golpe a Rusia en relación con la dinámica de las SMO, es decir, la operación militar especial, el asesinato de Daria Dugina solo expuso a los perpetradores como agentes de mal gusto de Moronic Murder Incorporated, un nombre informal utilizado en los Estados Unidos para referirse a la mafia y otros grupos criminales poderosos. Un dispositivo explosivo improvisado no pudo haber matado a un filósofo o a su hija protegidos de Putin. En un ensayo esencial, el propio Dugin explicó cómo la guerra real de Rusia contra el occidente colectivo liderado por Estados Unidos es una guerra de ideas y una guerra existencial. Dugin correctamente define a Estados Unidos como una talasocracia, es decir, una potencia con dominio sobre el mar, heredera de la británica que gobierna las olas, como dice el famoso poema musicalizado de James Thompson. Sin embargo, ahora las placas tectónicas geopolíticas están deletreando un nuevo orden, el regreso del Heartland o Tierras del Corazón, nombre que le asignó Sir Halford Mackinder a la región sin salida del mar de Eurasia Central, cuyo control a principios del siglo XX se consideró la clave para la dominación mundial. El mismo Putin lo explicó por primera vez en la Conferencia de Seguridad de Múnich en el 2007. Xi Jinping comenzó a hacer realidad el regreso del Heartland cuando lanzó las nuevas rutas de la seda en el 2013. El imperio contraatacó con el Maidán en Ucrania en 2014. Rusia contraatacó y acudió en ayuda de Siria en el 2015. El imperio se duplicó en Ucrania, con la OTAN armándola sin parar durante 8 años. A fines del 2021, Moscú invitó a Washington a un diálogo serio sobre la indivisibilidad de la seguridad en Europa. Este fue desestimado y no hubo respuesta. Moscú no tardó en confirmar que se estaba gestando una trifecta, una inminente guerra relámpago de Kiev contra el Donbass. Ucrania coquetea con la adquisición de armas nucleares y luego surge el trabajo de los laboratorios de armas biológicas de Estados Unidos. Estos factores provocaron la pérdida de paciencia por parte de la alianza creada en el marco de la nueva ruta de la seda. Un análisis consistente de las intervenciones públicas de Putin en los últimos meses revela que el Kremlin, así como el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Yoda Nikolai Patrushev, se dan cuenta completamente de cómo los matones políticos y mediáticos y las tropas de choque del occidente colectivo son dictados por los gobernantes de lo que define Michael Hudson como el sistema FIRE, es decir, financiarización, seguros y bienes raíces por sus siglas en inglés, una mafia bancaria de facto. Como consecuencia directa, también se dan cuenta de cómo la opinión pública colectiva de Occidente no tiene ni idea, al estilo de las cavernas de Platón, de su cautiverio total por parte de los gobernantes del FIRE, que no pueden tolerar ninguna narrativa alternativa. Así que Putin, Patrushev, Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, nunca dirán abiertamente que un lector del teleprompter senil en la Casa Blanca o un comediante cocainómano en Kiev no gobiernan, entre comillas, nada. El siniestro imitador de algún villano de la saga de James Bond, Klaus Schwab, alias Davos, y su compañero historiador psicótico, Yuval Harari, al menos exponen abiertamente su, entre comillas, programa, despoblación global, de una población adormecida. Mientras Estados Unidos gobierna la cultura pop global, es apropiado tomar prestado lo que Walter White, es decir, el famoso Heisenberg, un estadounidense promedio que canaliza su Scarface interior, afirma en Breaking Bad, abro comillas, estoy en el negocio del imperio, cierro comillas, y el negocio del imperio es ejercer el poder puro y luego mantenerlo con crueldad por todos los medios necesarios.
Rusia rompió el hechizo, pero la estrategia de Moscú es mucho más sofisticada que nivelar las fuerzas en Kiev con, entre comillas, tarjetas de presentación, es decir, misiles hipersónicos, pudiendo haber atacado con estos misiles en cualquier momento desde hace 6 meses, en tan solo un instante. Lo que Moscú está haciendo es hablar con prácticamente todo el sur global, en conversaciones bilaterales o con grupos de varios actores, como los configurados como BRIC, es decir, Brasil, Rusia, India, SCO, Organización de Cooperación de Shanghái, EAEU, Unión Económica de Eurasia, y el BRICS+, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y la Asociación de la Gran Eurasia, mostrándonos cómo el sistema mundial está cambiando ante nuestros ojos. Y lo que vemos es que vastas franjas del sur global, que representan el 85% de la población mundial, se preparan de forma lenta pero segura para involucrarse en expulsar a la mafia FIRE de sus horizontes nacionales y, en última instancia, derribarlos en una larga y tortuosa batalla que implicará múltiples reveses. Los hechos sobre el terreno. Sobre el terreno en la futura Ucrania se seguirán distribuyendo tarjetas hipersónicas tipo Kinzhal, lanzadas desde bombarderos Tu-22M3 o interceptores MiG-31. Se seguirán capturando montones de HIMARS, sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad. Los lanzallamas pesados TOS-1A seguirán enviando invitaciones a las puertas del infierno, entre comillas. La defensa aérea de Crimea continuará interceptando todo tipo de pequeños drones con artefactos explosivos improvisados adjuntos. Terrorismo de las células SBU, es decir, el Servicio de Seguridad de Ucrania. Células locales que eventualmente serán aplastadas. Usando esencialmente un bombardeo de artillería fenomenal, barato y producido en masa, Rusia anexará a su territorio el Donbass completo, tierra rica en recursos naturales y poder industrial, y luego seguirá con Nikolaev, Odessa y Kharkov. Geoeconómicamente, Rusia puede darse el lujo de vender su petróleo con grandes descuentos a cualquier cliente del sur global, sin mencionar a los socios estratégicos China e India. El costo de extracción alcanza un máximo de $15 por barril, con un presupuesto nacional basado en $40 a $45 por barril de Urales. Es inminente el protagonismo geoestratégico y económico de Rusia al vender el gas y el petróleo en su moneda, el rublo. El asesinato de Daria Dugina provocó interminables especulaciones sobre el Kremlin y el Ministerio de Defensa, rompiendo finalmente su disciplina. Pero eso no va a suceder. Los avances a lo largo del enorme frente de 1800 millas son implacables, altamente sistemáticos y se insertan en un gran panorama estratégico. El punto es si Rusia tendrá posibilidades de ganar la guerra de la información contra el occidente colectivo. Probablemente eso nunca suceda dentro de la OTAN, a pesar del aumento de sus adeptos por todo el sur global. Como Glenn Diesen ha demostrado magistralmente en detalle en su último libro Rusofobia, el occidente colectivo es visceral, casi genéticamente impermeable a admitir cualquier mérito social, cultural e histórico de Rusia. Y eso se extrapolará a la estratosfera de la irracionalidad, ya que la trituración y la desmilitarización de facto del ejército de poder imperial en Ucrania está volviendo literalmente locos a los manipuladores del imperio y sus vasallos. Sin embargo, el sur global nunca debe perder de vista el, entre comillas, negocio del imperio. El imperio de las mentiras sobresale en la producción de caos y saqueo, siempre respaldado por la extorsión, el soborno de las élites compradoras, los asesinatos, todo financiado por el enorme poder del FIRE. Todos los trucos del libro Divide y vencerás deben esperarse en cualquier momento. Nunca subestimes a un imperio en decadencia amargado, herido y profundamente humillado. Así que abróchense los cinturones. Esa será la dinámica tensa hasta la década del 2030. Pero antes de eso, a lo largo de la torre de vigilancia, preparémonos para la llegada del general invierno, ya que sus jinetes se acercan rápidamente, el viento comenzará a aullar y Europa se congelará en la oscuridad de una noche. Hasta acá el muy interesante y descriptivo artículo de Pepe Escobar. Un placer haber estado con ustedes. Por favor, denle like, apoyen nuestro trabajo, nunca echen para atrás. Nos vemos pronto. Cuídense. Chao.